Estaba leyendo una novela web tóxica y de baja calidad, de esas que están tan mal escritas que te dan un aneurisma, cuando la rabia finalmente me venció. Mi visión se oscureció. Desperté dentro del libro. Peor aún, me había convertido en el infame tercero en discordia de la historia. ¿La buena noticia? Yo era él, el guapísimo y ridículamente mimado juguete. Estábamos en medio de un centro comercial abarrotado. Estaba mirando a Victoria Sterling, la directora ejecutiva, una mujer tan hermosa que era prácticamente un arma. Vicky, dije con el tono de voz perfecto. Una mezcla perfecta de preocupación e inocencia. Es San Valentín. Si Nathan descubre que lo dejaste para estar conmigo, se pondrá furioso. Me miró, luego bajó la mirada un instante antes de alzar la vista entre sus pestañas, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Qué te pasa, Leo? ¿Tienes miedo? Claro que tengo miedo, pensé. Si tu marido, el felpudo, finalmente se arma de valor y se divorcia de ti, cambiarás el guión y entrarás en tu gran arco de arrepentimiento y redención. Y ahí es cuando me borran. Soy una transmigrante. Me morí de vergüenza ajena al leer una historia hecha de clichés y abuso emocional, y ahora la vivía. No solo la vivía, sino que me habían asignado un papel importante. Esto fue un desastre. Lo único bueno fue que no había renacido como Nathan. Eso habría sido peor que la muerte. Pero mi situación no era mucho mejor. Yo era el otro hombre, el chico guapo y manipulador que, a diferencia de la mayoría de estas historias, no tiene un final feliz. En la trama original, la heroína lo mata. Es una sentencia de muerte. Para colmo, cuando aparecí en este mundo, intenté pasar desapercibido. Conseguí un trabajo de oficina cualquiera. ¿Y quién resultó ser mi jefa? Victoria Sterling. Por mi propia supervivencia, planeé mantenerme a 1000 millas de distancia de ella y de su marido descarrilado. Pero fracasé. Esa mujer es una psicópata. Me asignó un maldito guardaespaldas. ¿Puedes creerlo? Un guardaespaldas para su asistente personal. Al principio, pensé que solo era una hermana mayor amable y cariñosa. No tenía ni idea de que fuera una posesiva descontrolada. En cuanto insinué que quería dejar la ciudad, su actitud cambió por completo. Pasó de ser una jefa genial a la típica novia obsesiva de las películas de terror. Los guardaespaldas no eran para protegerme. Eran mis guardianes. Estaba atrapado. Ya no tenía ninguna posibilidad real de escapar. Y no me atreví a intentarlo. No sin un plan infalible. Si la asusto, podría volverse completamente Yandra y encerrarme en un sótano. Sería el fin del juego. Así que, para evitar pasar el resto de mi vida como prisionero, tenía que cumplir mi parte. Me ceñiría al guión por ahora, esperaría el momento oportuno y esperaría una oportunidad. Y, sinceramente, si la elección es entre estar encadenado en una mazmorra como un perro o ser mimado por una mujer guapísima y escandalosamente rica, bueno, no es realmente una elección, ¿verdad? Cualquier persona en su sano juicio elegiría esto último. Es mejor vivir como un rey en la superficie, disfrutando del sol y respirando aire fresco, que ser la mascota de alguien en una caja de concreto. Decidí considerarlo simplemente como una sugar baby para un joven multimillonario increíblemente atractivo. Para evitar el destino del personaje original, hice algunos ajustes. Nunca coqueteé activamente con ella ni me esforcé por provocar a su marido. El primero se hizo matar por presionarla demasiado, así que cuando ella finalmente sintió remordimiento, descargó toda su ira contra él. No me interesa que una toma de control hostil de su matrimonio. Me conformo con solo cobrar los dividendos. Pero por alguna razón, ella seguía insinuándose. No sé si era la atracción magnética de la trama o si simplemente le gustaban los de mi tipo. Me aterrorizó. No podía distinguir si sus acciones estaban motivadas por la narrativa inmutable de la historia o por sus propios deseos. Si era su propia voluntad, entonces bien. Es un asunto moralmente cuestionable, pero probablemente sobreviviría al epílogo. Pero si fuera la trama, sería un pensamiento mucho más aterrador. Significaría que una fuerza invisible manejaba todos los hilos, que todos éramos marionetas siguiendo un guión preestablecido. Significaría que mi final ya estaba escrito.
Estaba destinado a morir a manos de la propia narrativa. Fue esta constatación la que me hizo rendirme. Una vez que supe que no podía escapar, dejé de resistirme a sus insinuaciones. Pensé que si iba a morir de todas formas, más me valía disfrutar del viaje. Sé que está mal, pero enfrentarse a una sentencia de muerte es estresante. Decidí vivir al máximo. Así que, aunque no estaba instigando cosas como el personaje original, la historia seguía desarrollándose más o menos igual. Y finalmente, Nathan descubrió mi existencia. No me sorprendió. Puede que no estuviera causando problemas, pero Victoria prácticamente los estaba hundiendo, pasando un día como el de San Valentín conmigo. Cualquiera con ojos podía ver que algo estaba pasando. La única razón por la que Nathan no lo había visto hasta ahora era porque estaba en una profunda negación. No era que acabara de descubrirlo, sino que ya no podía mentirse a sí mismo. Vicky, intento hablar con voz suave. Quizás deberías enviarle el dinero por Venmo. Me preocupa que algo ande mal. En la historia original, el esposo muere porque no puede pagar la cirugía. Me aterraba que si Victoria comenzaba su viaje de redención, recordara este momento y me culpara. Así que insistí. Porque recordaba vagamente que mi yo original era, de alguna manera, responsable de su muerte, y por eso lo mató. No he hecho nada, pero si muere indirectamente por mi presencia, ella vendrá a por mí. La gente es muy buena culpando a otros para eximirse de su propia culpa. Victoria hizo un gesto de desdén con la mano. Por favor. Está bien. Simplemente no soporta que estés conmigo, así que se porta mal para llamar mi atención. Pero ¿y sí? Insistí. Sin peros ni pretextos, dijo con tono tajante. De acuerdo. Ella estaba decidida. Hice lo que pude. El resto dependía del destino. Recordé que, tras la muerte de su marido, la protagonista sufrió una crisis nerviosa. Esa es mi oportunidad, pensé. Cuando esté demasiado ocupada con su duelo como para fijarse en mí, saldré corriendo y desapareceré de la vida de esta psicópata para siempre. Victoria, ajena a mi plan de escape, solo sonrió y me dio una palmadita en la mano. Eres tan ingenuo, Leo. Siempre lo defiendes. No tienes idea de cómo es en realidad. Déjame decirte algo, no puedes dejar que un hombre tenga demasiado dinero. Simplemente los vuelve imprudentes. No sabía qué decir. Un pequeño y frío nudo de miedo me apretó las entrañas. Recuerdo esta parte. El momento en que el esposo empieza a suplicar por los gastos médicos es justo antes de estirar la pata, lo que significaba que mi parte en la historia también estaba llegando a su fin. Siendo sincera, me resistía un poco a dejarlo pasar. Me malcrió muchísimo. Tenía todo lo que podía desear. La vida era buena. Pero después de que él muera, ella entrará en su fase de perseguirlo como fantasma y mi vida de 5 estrellas se acabará. Sumida en el arrepentimiento, vendrá por mí. Pensando en esto, hice un último intento desesperado. Pero dijo que estaba en el hospital, Vicky. Y sí. Me arrepentí al instante. En la historia original, tenía el número del marido en WeChat. Podría haberlo agregado. Pero esta nueva yo, intentando evitar el drama, nunca lo hizo. Si tuviera su información de contacto, podría enviar el dinero yo mismo. Mientras el marido no muera, el proceso de redención no arranca. Y mientras ella no entre en esa fase, mi vida cómoda continúa. ¿Sería un fastidio pagar de mi bolsillo? Un poco. Pero como dicen, a las ovejas les crece la lana. ¿Y con la forma en que Victoria me trató, de verdad perdería dinero a largo plazo? Ni hablar. Victoria me miró y negó con la cabeza, con una sonrisa cariñosa en el rostro. Eres demasiado joven, Leo. Demasiado dulce y demasiado confiado. Eres amable con la gente, pero eso no significa que te correspondan. Bien. Si te hace sentir mejor, lo llamaré. Sacó su teléfono, buscó el contacto de Nathan Price y pulsó el botón de marcar, poniéndolo en altavoz. Está bien, Nathan. Han pasado años y aún no has madurado. Siempre fingiendo enfermedades para llamar mi atención. Bien. ¿Cuánto quieres esta vez? Una voz masculina herida se escapó del altavoz. Vicky,
Esta vez estoy fatal. Porque Victoria lo había puesto en altavoz para demostrar su punto. Podía oírlo todo perfectamente. Y al oír la voz de Nathan, sentí una oleada de asco. Este tipo era patético. El tono, los lloriqueos. Parecía tan castrado. De repente se me ocurrió que el marido era un maestro de la manipulación, un auténtico experto en hacerse la víctima. Ve al grano, suspiró Victoria, visiblemente molesta por su mansedumbre. ¿Cuánto? Nathan dudó. Necesito $20,000. La voz de Victoria se disparó. ¿Qué? ¿Cuánto dijiste? Se encogió aún más. Tren, $20,000. Nathan, con la voz 3 grados más aguda. No presiones. Vicky, empecé a entrar en pánico. Ella lo interrumpió, furiosa. Ya estoy dejando pasar el hecho de que estás fingiendo. ¿Y ahora tienes el descaro de pedirme 20,000? ¿Para qué los quieres? ¿Intentas estafarme para hacer una estupidez? Vicky, estoy fatal. Suplicó, con la voz realmente débil. Pero Victoria ya estaba furiosa. No se creyó ni una palabra. Eres un gran actor. Bueno, creo que estás enfermo. Pero déjame decirte que no vas a ganar $20,000. Ni hablar. Vicky, no estoy fingiendo. Basta, espetó, colgando el teléfono. Respiró hondo y se giró hacia mí. Siento que hayas tenido que ver eso. No tenía ningún problema con Nathan. De hecho, me daba pena. Así que, a diferencia del personaje original, no intentaba impedir que ella le diera dinero. Todo era cuestión de instinto de supervivencia. Necesitaba que no tuviera motivos para resentirse conmigo después. No es nada, Vicky, dije con dulzura. Pero $20,000 no es mucho para ti. ¿Por qué no se los das? Ella no lo quería. Puede que no sea mucho, pero es suficiente para meterse en problemas. Te lo digo, los hombres se vuelven imprudentes con el dinero. Si le doy tanto, ¿quién sabe en qué lío se meterá? Casi me río. La hipocresía era asombrosa. Ella podía meterse en líos, pero él no. Si se molestara en verificar sus antecedentes, sabría que era por sus facturas médicas. Entonces me quedó claro que ya no sentía nada por su marido. Hay un viejo chiste cínico: las 3 mayores alegrías para un hombre son un ascenso, una ganancia inesperada y una esposa muerta. También funcionaba para las mujeres. Ahora que Victoria había triunfado, no quería compartir su fortuna con Nathan. Solo quería enviudar y quedárselo todo. Lo vi, pero no iba a decirlo. Aún así, por mi propio bien, para evitar que este director ejecutivo psicópata se volviera en mi contra más tarde, hice una última súplica sincera. Vicky, creo que deberíamos tomarnos esto en serio. Nadie bromea con su salud. Nunca se sabe. ¿Y si es real? Te arrepentirías para siempre. Leo, eres demasiado bueno para este mundo, dijo ella, con voz más suave. No lo entiendes. Nathan se hizo un examen físico completo hace unos días. El informe decía que estaba perfectamente sano. Te lo aseguro, yo me enfermaría antes que él. Me quedé sin palabras, y de repente, sentí que el pobre desgraciado se lo merecía. Recordé esa parte de la novela. Sí, se hizo un examen físico, pero falsificó el informe. Había descargado un certificado de buena salud de Internet para mostrárselo a Victoria. Esto confirma el viejo dicho: cada víctima tiene algo que ver con su propia muerte. Si tan solo le hubiera dado una pista, un solo dato real, todo este lío se podría haber evitado. Si tuviera un poco de agallas, no estaría tan dominado por ella. Míralo. El tipo estaba completamente engañado, todo su mundo era verde, y él seguía aferrándose a la vida. Si se hubiera divorciado de ella, no estaría enfrentando su propia muerte. El hecho de que su propia esposa asumiera que fingía una enfermedad mortal demostraba lo patético que era para ella. De verdad que no entiendo por qué estaba alargando esto. El amor y su ausencia son bastante obvios. Hay que ser experto en mentirte a ti mismo para no verlo. Vicky, quizá deberías ir al hospital a revisarlo, sugerí después,
por si acaso Nathan realmente lo es. ¿Por qué lo mencionas otra vez?, dijo molesta. En cuanto mencionas su nombre, me da dolor de cabeza. Pero. Sin peros. Te acabas de graduar, Leo. Eres nuevo en el mundo real. No sabes lo manipuladora que puede ser la gente. Nunca seas como él. Deja de hablar de eso. Me vas a hacer enojar. Suspiré para mis adentros. Lo siento, amigo. No es que no quiera salvarte. Es que te tocó morir. Es tu día de morir. Y no hay nada que pueda hacer. En ese momento, el viejo dicho sobre casarse con la persona indicada me impactó con nueva claridad. Este tipo era una advertencia andante. Si su esposa hubiera sido mínimamente normal, mínimamente decente, no estaría muriendo de esta forma patética y solitaria, solo para atormentarla después. Aunque no había intentado separarlos como el personaje original, parecía que su destino estaba sellado. Al pensar en la parte de la historia donde su fantasma la sigue, sentí un escalofrío. Se me erizó la piel. Eché un vistazo al espacio vacío del pasillo del centro comercial. ¿Estaría allí ahora mismo? De repente recordé un cliché común en este tipo de historias. Tras la muerte del esposo, su espíritu permanece, invisiblemente unido a la mujer que amó. Victoria me vio mirando nerviosamente a su alrededor y su expresión se agrió. ¿Qué pasa? ¿Lo ves? Lo sabía. No te soporta. Así que nos está acechando otra vez. No, nada. No tengas miedo, dijo, abrazándome. Aunque esté aquí, te protegeré. Además, no hemos hecho nada malo. ¿De qué hay que tener miedo? Si alguien anda por ahí siendo sospechoso, es él, merodeando. Me apretó la cabeza contra su pecho y me dio unas suaves palmaditas en la espalda. Su perfume, un suave aroma floral, llenó mis sentidos. Pensar que el fantasma de Nathan pudiera estar observándonos en ese preciso instante me puso los pelos de punta. La intimidad se sentía mal, performativa. No me abracé a ella como solía hacerlo. ¿Qué pasa?, preguntó, apartándose para mirarme. Abrí la boca para decir algo, pero la cerré. Era una locura. Nadie me creería. Si le dijera la verdad, pensaría que estoy loca y me internaría. Victoria volvió a observar la zona, no vio nada y se volvió hacia mí. ¿Qué te pasa hoy? Estás actuando raro. Eres el director ejecutivo de una empresa que cotiza en bolsa. Desvié el tema. Si alguien nos viera y nos tomara una foto, sería un desastre para ti. No insistió. Una sonrisa radiante iluminó su rostro. Eres tan dulce, siempre piensas en mí. Leo, apenas has visto Nueva York desde que te mudaste. ¿Qué te parece si te la enseño hoy? ¿A dónde? De compras. Estoy sin Blanca y no es tan divertido. Ella se rió, uniendo su brazo al mío. Puede que tú estés sin Blanca, pero yo no. Vamos, te llevo a las buenas tiendas. Me jaló del brazo, con la naturalidad de si fuera mi novia. Tienes que vestirte como corresponde, Leo, dijo mientras caminábamos. Tienes la belleza y la complexión de un dios, pero este mundo está lleno de imbéciles críticos. Si no tienes las marcas adecuadas, te pisotearán. Dicho esto, me arrastró a una boutique de diseñadores de lujo y empezó a elegirme trajes. Miré la etiqueta del precio. Era una cifra de 5 cifras. Me dio un vuelco el corazón. Tenía que admitirlo, Victoria era increíblemente generosa. Para mí, había visto a su marido. Vestía ropa que probablemente costaba unos cientos de dólares, 1000 como mucho. Que me estuviera gastando tanto dinero, a mí, una desconocida, era una locura. Incluso había oído un rumor en la oficina de que su marido era extremadamente ahorrativo. Alguien había calculado que su asignación mensual rondaba los 500 o 600 dólares. Era trágico. Su esposa era multimillonaria y él vivía con menos que un becario universitario, mientras que yo, el otro hombre, disfrutaba de un lujo inmenso. ¿Por qué estaba tan decidido a seguir con este matrimonio? ¿No sería mejor para todos una ruptura definitiva? Nunca entenderé la lógica de estos dos psicópatas.
El marido escatima cada céntimo mientras la mujer gasta el dinero como agua. Victoria me compró 2 trajes, y eso fue solo después de que me opuse rotundamente. Si hubiera sido por ella, habría comprado uno de cada prenda de mi talla. Después de los trajes, me llevó a una relojería de lujo. Los relojes me traían sin cuidado, pero Victoria, como siempre, hacía lo que quería. Sin pestañear, se gastó más de $100.000 en un Patek Philippe e intentó dármelo. Me negué. Vicky, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Demasiado. Leo, cuando sales, representas a mi empresa. Eres mi mano derecha. Si parece que no puedes permitirte un buen reloj, me haces quedar mal, ¿verdad? Aún así, no lo aceptaría. Conocía la trama. Con mi sueldo, no podía permitirme esto. Si Nathan lo viera, sabría al instante que ella lo había comprado para mí. El susto podría matarlo, y si moría, entraría en un estado de arrepentimiento y yo estaría frito. ¿Valía la pena mi vida por un reloj que ni siquiera quería? Ni hablar. Al ver mi negativa, su rostro se endureció. Ya lo compré, Leo. Si no lo aceptas, es un desperdicio. Ya está todo a tu medida. Nadie más puede usarlo. Me quedo con los trajes, admití, pero no con el reloj. Es inútil. Mi teléfono marca la hora perfectamente. Se rió. ¿Quién te dijo que este reloj es para dar la hora? Sin decir nada más, me tomó la muñeca y me ajustó el reloj. No discutas. ¿Soy tu amigo o no? Es solo un reloj. No es nada. Pero ya basta. Basta de discutir o me enojaré. Derrotado, lo acepté. Pensé que podría quitármelo al llegar a casa y no volver a usarlo. Si Nathan no lo veía, no le haría daño. Al verme ceder, sonrió radiante y me agarró de la mano, llevándome al estacionamiento. Metimos las maletas en su coche y fuimos a cenar a un famoso restaurante con estrella Michelin, seguido de un paseo por una zona pintoresca de Central Park. El tiempo voló. Para cuando terminamos de cenar, ya era de noche. Victoria estacionó su auto frente a mi apartamento. Me desabroché el cinturón de seguridad y estaba a punto de coger mi regalo del asiento trasero y despedirme cuando me di cuenta de que había salido del auto. Buenas noches, Vicky. Conduce con cuidado, le dije, saludándola con la mano. Sonrió, pero no respondió. En cambio, se deslizó hacia mí, con sus ojos clavados en los míos con una intensidad desconcertante. ¿No me vas a invitar a tomar un café?, ronroneó. Bueno, estaba planeando mi escape para esta noche. Lo último que necesitaba era que estuviera arriba. Me miró fijamente a la cara. ¿Me tienes miedo? No, claro que no, mentí. Es solo que... ¿Qué?, insistió. Dudé, pero luego encontré una excusa. Me preocupa que alguien lo vea. Sería malo para tu reputación. Ella se rió. Solo somos 2 amigos. ¿De qué hay que tener miedo? Que lo vean. Las palabras, 2 amigos, que salieron de su boca fueron el colmo de la ironía. Pero me había acorralado. ¿Qué podía decir? Tenía que dejarla levantarse. Mi casa es bastante básica. Espero que no te importe. Sus ojos se curvaron en medialunas. Claro que no. Antes de que yo lo lograra, los lugares donde vivía eran mucho peores que esto. Me quitó algunas bolsas de la compra. Debes estar cansado. Déjame ayudarte. Mi plan de empacar y desaparecer esta noche quedó arruinado. La acompañé a subir. La acomodé en el sofá de la sala y fui a preparar café. Cuando le di el café a Victoria, gritó como si se hubiera quemado y la taza se volcó, derramando un líquido oscuro sobre su vestido de seda blanca. Una gran mancha marrón cubrió la tela. ¡Ay, no! Me quedé sin palabras. La taza ni siquiera estaba tan caliente. ¿Hablaba en serio? Instintivamente, agarré un puñado de pañuelos de la mesita de noche y me incliné para secar la mancha. Solo cuando mi mano tocó su vestido me di cuenta de lo inapropiado que era. Estaba a punto de apartarme cuando me agarró la muñeca,
apretándome la mano con firmeza. Mi corazón dio un vuelco. Mierda, caí en la trampa. En ese instante, lo supe. Había preparado todo porque yo no hacía nada. Eres un desastre, Vicky. Mientras este hilo de pensamientos me daba vueltas en la cabeza, su rostro se ponía cada vez más rojo. Fue una actuación fascinante. De hecho, interpretó bastante bien a la chica tímida e inocente, pero no tenía sentido. Era una mujer que engañaba a su marido y que mantenía una aventura descaradamente con su asistente delante de toda la empresa. Era una mujer de inmensa fortaleza psicológica. ¿Por qué se sonrojaría como una colegiala con solo tocarla? No era lógico. No era científico. Parece que ella sí sabía lo que me gustaba. Como seguía sin moverme, dejó de mirarme y se acercó a mí. Está bien. Un último capricho antes del final. Una llama se encendió en mi interior. Toda idea de escapar se desvaneció. Si muero, muero. Pero justo cuando la cosa se ponía interesante, sonó su teléfono. El identificador de llamadas apareció en la pantalla, Nathan Price. Fue como si nos hubieran echado un balde de agua helada sobre la cabeza. El calor entre nosotros se evaporó al instante. Victoria me arrebató el teléfono, con la voz cargada de veneno. ¿Y ahora qué, Nathan? ¿Vas a dejarlo alguna vez? Al otro lado, se oyó un gemido de hombre. Vicky, yo. Victoria estaba furiosa, no estaba de humor para oír su voz débil y patética. ¿Yo qué? Dilo. Vicky, estoy fatal. Ya conozco tu número, ¿vale? ¿No se te ocurre algo nuevo por una vez? Pero estoy fatal. Eres increíble, dijo furiosa. Harías lo que fuera por llamar mi atención, ¿verdad? Por favor, prueba una nueva rutina. La falsa enfermedad está cansando. Las excusas patéticas continuaron desde el otro lado. Me estaba molestando solo de escucharlo. Ese hombre era una tragedia. No podía entender cómo se había dejado destrozar tanto. Había dejado de ser persona para convertirse en perro, un perro faldero patético y baboso. Era triste. No lo entendía. La gente se enamora de otras personas. Claro, puede que les gusten los gatos y los perros, pero es un cariño condescendiente. No es una relación entre iguales. Es algo que se puede descartar en cualquier momento. Si una persona y un perro están en peligro, ¿a quién se salva primero? Ni siquiera es una pregunta. La gente ama a los de su especie. Para los perros, ya tengan 4 o 2 patas, es simplemente el cariño que se les da. Una vez que te conviertes en un felpudo, nunca puedes esperar recibir amor verdadero. Cuando era solo lector, este tipo de historias me parecían divertidísimas. El esposo se desgarraría cuando su esposa eligiera al otro hombre en lugar de a él, y yo solo pensaría, ¿qué esperabas? El otro hombre al menos es una persona. El esposo en estas historias es solo una mascota con forma humana. ¿Por qué un perro sería más importante que una persona? Nunca entendí por qué estaban tan destrozados. ¿Amas a una persona o a un perro? Por teléfono, Nathan no paraba de pedirle dinero para sus gastos médicos. Victoria repetía que no le creía. Eran una pareja hecha en el infierno. Y Nathan también era un desastre. Sabía que no iba a conseguirle el dinero, pero seguía intentándolo. ¿No podía llamar a sus padres? ¿A los padres de ella? ¿A sus amigos? Era una cuestión de vida o muerte, y estaba atrapado en este círculo vicioso con Victoria. Al final, simplemente no valoraba su propia vida. ¿Y si no te amas a ti mismo, cómo esperas que alguien más lo haga? Será porque es San Valentín, espetó Victoria con voz fría. Nunca dije que no lo pasaría contigo. ¿No puedes ser razonable? ¿Puedes dejar de hacer un escándalo? Ya te dije que esta noche volvería a casa. ¿Por qué siempre tienes que hacer estas payasadas para llamar mi atención? Vicky, no estoy haciendo un escándalo. No intento llamar tu atención. Estoy muy enfermo. No tienes remedio. Ni siquiera ahora lo reconoces. Vicky, estoy enferma. Estoy esperando dinero para salvarme la vida.
Si no me crees, puedes venir al hospital. Basta, rugió. Puedes armar un escándalo, pero no te pases. ¿El hospital? ¿Quieres convertirnos en el hazmerreír de la ciudad? Y dicho esto, colgó, furiosa. Vicky, dije en voz baja. Quizás deberías ir. Solo para estar segura. Si algo anda mal, aún puedes arreglarlo. Negó con la cabeza, con una sonrisa amarga en el rostro. No puedo permitirle nada. Si cedo hoy mientras finge estar enfermo, ¿qué sigue? Mañana fingirá su propia muerte. No tenía nada que decir al respecto. La llamada me había destrozado por completo el ánimo. Victoria se secó en silencio la mancha de café del vestido con un pañuelo. Se hace tarde, dijo. Debería irme. Te acompaño a la salida, me ofrecí. Llegamos a la puerta, y justo cuando iba a abrir el pomo, Victoria se detuvo. No me lo esperaba y choqué con ella. Se dio la vuelta, me rodeó el cuello con los brazos y me besó. Las mujeres de este mundo eran agresivas. Era el comportamiento clásico del director ejecutivo en una novela de redención. Eran básicamente hombres en cuerpos de mujeres. Forzar un beso a un hombre no era nada. Eran de los que iban a un club y pedían acompañantes masculinos como si fueran hombres que piden unas copas. Su mano empezó a vagar, y entonces volvió a sonar un teléfono. Era el suyo. Victoria vio el nombre de Nathan en la pantalla y colgó sin pensarlo 2 veces. Pero un momento después, volvió a sonar. Parecía que quería destrozar el teléfono. ¿Qué demonios quieres?, gritó al contestar. ¿Esto nunca va a terminar? Respiró hondo. Nathan, ¿puedes parar? Ya te dije que esta noche vendría a verte. Respondió una voz de mujer. No es de Nathan. Hola, soy del Hospital General Metropolitano. ¿Es usted familiar del señor Nathan Price? Una fría sonrisa se dibujó en los labios de Victoria. Nathan, de verdad que estás probando cosas nuevas, ¿verdad? Incluso contrataste a una actriz. Hubo un momento de silencio al otro lado. Deja de hacerte el muerto. Victoria espetó. Esta vez sí que te has superado, Nathan. Contratando actores. La mujer del teléfono finalmente habló, nerviosa. Soy suya. Sterling, me malinterpretas. No soy actriz. Soy enfermera del Hospital General Metropolitano. ¿En serio? ¿Enfermera? Victoria seguía escéptica. ¿Entonces por qué llamas a Nathan? Si quieres, puedo devolverte la llamada desde la línea principal del hospital. No hace falta. ¿De qué se trata? Es sobre el estado del señor Price. Necesita cirugía, pero no tiene suficientes fondos. Pónganle a Nathan al teléfono. Vicky, la voz débil y dolida de Nathan se escuchó por el altavoz. Tienes mucha audacia, dijo Victoria con voz desgarradora. Contratando a alguien para que te siga el juego. Vicky, no miento, dijo él con la voz cargada de amargura. Estoy muy enferma. Nunca cambias, ¿verdad?, dijo con frialdad, aún tan terca. Haces todo esto solo para llamar mi atención, para que vuelva a casa, ¿verdad? Su voz se volvió aún más dolorosa. Vicky, ¿puedes confiar en mí esta vez? ¿No te has dado cuenta? Desde que contrataste a ese nuevo asistente, las cosas entre nosotros han ido de mal en peor. Siempre es por su culpa. Ya te lo dije, gritó Victoria, no hay un nosotros. Mi relación con él es puramente profesional. ¿Por qué tienes la mente tan sucia? La voz de pánico de Nathan salió atropellada. No lo hice, solo. Victoria, tras tomar las riendas de la conversación, procedió a destrozar a su marido con calma y metódicamente. Me quedé callado todo el tiempo. Recuerdo del libro que Nathan murió de un infarto. Ya estaba en el hospital, pero no pudo operarse sin el dinero. Si hiciera un ruido ahora, probablemente moriría de rabia, igual que en la historia original. No quería ser yo quien lo empujara al límite. Eso aceleraría el camino de redención de Victoria, y mis buenos tiempos se acabarían. Así que, por mi propia vida y felicidad, guardé silencio absoluto mientras ella y Nathan hablaban. Me quedé mirando, fascinado,
Como ella lo manipulaba con maestría, desplegando sus perfeccionadas técnicas de manipulación psicológica. Fue una clase magistral. Sinceramente, al escucharlo humillarse y disculparse, empecé a pensar que el pobre desgraciado se lo merecía. Había perdido toda su apariencia humana. Era una desgracia. Lo reprendió durante 15 o 20 minutos, desmoronándolo hasta que se volvió aún más servil que antes. Solo entonces pareció satisfecha. Mientes o no, lo sabré cuando llegue al hospital. Y si descubro que finges, estás muerto. Colgó y se giró hacia mí, con una expresión de tierno cariño de nuevo. Debes estar frustrado. Negué con la cabeza. No. Ella sonrió, con una mirada pícara en sus ojos. Está bien estar enojado. No te lo guardes. Si estás enojado, puedes desquitarte conmigo. Acabábamos de terminar de limpiar. Victoria estaba recostada en mi sofá cuando su teléfono volvió a sonar. Al ver que era Nathan, su expresión relajada se convirtió en hielo al instante. Ella respondió, lista para soltar otra diatriba. ¿En serio, Nathan, no puedes esperar unos minutos? ¿Qué te pasa? Ya te dije que iba para allá. Lo siento, señorita. Sterling, interrumpió una voz diferente. El señor Price sufrió un infarto grave. Necesitamos operarlo de inmediato. ¿Qué dijiste? Victoria abrió mucho los ojos. Se levantó del sofá de golpe. La enfermera del otro lado parecía impotente. Necesitamos que un familiar firme los formularios de consentimiento. Victoria tropezó y casi se cae. Voy en camino. Obtuvo los detalles de la ubicación y corrió hacia la puerta. Sabía lo que era. Estábamos avanzando rápidamente hacia el arco de arrepentimiento y redención. Sentí un hormigueo en la cabeza. ¿Cómo había pasado esto? En el libro, su infarto fue por la tarde, no por la noche. ¿Se estaba corrigiendo la trama? En ese momento, solo podía pensar en correr. Había cambiado mucho. Mantuve la cabeza gacha. No había provocado a Nathan en absoluto. ¿Por qué seguía saliendo de la historia justo a tiempo? ¿Cómo fue que le dio el infarto? ¿Oyó algo durante la llamada? No, es imposible. Me quedé callado. ¿Lo adivinó? Lo dedujo solo por el sonido de su voz. Recuerdo que el libro decía que estaba obsesionado con ella. La conocía tan bien que el más mínimo cambio en su comportamiento lo habría delatado. Victoria llegó a la puerta, con la mano en el pomo, pero se detuvo. Se volvió hacia mí. Leo dijo con voz temblorosa. Estoy hecha un desastre. No puedo conducir así. Tienes que llevarme al hospital. Estaba aturdido. Mi vía de escape se había ido. ¿Había presentido que estaba a punto de escapar? ¿Por qué si no me pediría que la llevara? Tenía chofer personal y guardaespaldas. No me necesitaba. No era una petición. Era una correa. Maldita sea, ¿qué hacía ahora? Por suerte, Nathan no murió. Los médicos lograron salvarlo. Di un gran suspiro de alivio. Pero después de eso, su matrimonio con Victoria se acabó. Se estaban divorciando. Al igual que en la historia, Victoria comenzó su viaje de redención tras él. Pero Nathan no la perdonó. Se empeñó en divorciarse. Resultó que había oído algo en su voz ese día por teléfono. Esa comprensión fue lo que desencadenó su infarto. Ahora el amor se había esfumado. Aceptó irse sin nada, dándole toda la fortuna solo para que el divorcio se concretara lo antes posible. Su reacción me desconcertó. Estaba siendo tan generoso. No intentaba vengarse de mí ni de Victoria. De hecho, no solo me estaba allanando el camino, sino que también me entregaba a su esposa y toda su fortuna. Menudo tipo. ¿Fui yo su único amor verdadero? Era la única explicación lógica. Si no me preocupara tanto que la trama original se repitiera, lo habría invitado a cenar un bistec para agradecerle. Pero para evitar que la historia me matara, decidí que mi mejor opción era alejarme de ambos psicópatas. Gané mucho dinero para Victoria. Mientras no fuera un idiota,
Estaba listo para la vida. El dinero es solo una herramienta. De nada sirve ser codicioso si te matan. De todas formas, mis necesidades materiales eran sencillas. Mientras Victoria estaba ocupada con su falsa gira de redención, hice las maletas y huí. Me mudé a Portland, aterrorizada de que viniera a buscarme una vez que recobrara la cordura. Pero nunca pensé que me encontraría. Justo cuando empezaba a adaptarme a una vida tranquila y normal, apareció. Estaba de pie frente a mí, flanqueada por sus guardaespaldas, con una sonrisa triunfante. «Eres escurridizo, Leo. Me costó mucho encontrarte. Vamos. Nos vamos». Me quedé completamente atónito. Esto no estaba bien. En la historia, se supone que la heroína está de rodillas, suplicándole perdón a su exmarido, intentando recuperarlo. ¿Por qué me buscaba? Creí que intentabas reconciliarte con tu exmarido. Lo solté de golpe. Victoria soltó una risa fría. Solo fingió para él. ¿Qué? ¿Por eso estás enfadado conmigo?, preguntó, con voz más suave. ¿Por eso te fuiste? Puedo explicarlo. No entiendo qué haces. Se fue sin nada. Explicó que su tono era urgente. Si no hubiera actuado como si tuviera el corazón roto, su orgullo se habría sentido herido. Podría haber demandado para impugnar el acuerdo prenupcial y dividir los bienes. Me rasqué la cabeza. ¿Y qué tiene eso que ver con que lo persigas? Todo, dijo. A ese hombre le encanta jugar juegos mentales, usar el amor como arma. Cree que puede controlarme. Así que le armé un espectáculo. Pensó que seguía enamorada de él, que con el tiempo volveríamos, así que no se molestó en demandarme. La miré con extrañeza. Había leído el libro. Quien usó el amor como arma fue ella. Había torturado a Nathan con eso. Pero ya paraste, dije. Se dará cuenta de que todo era mentira. Has desperdiciado todo ese esfuerzo. Una mirada de suficiencia cruzó su rostro. El plazo de prescripción para demandar ya pasó. Ya no tengo que fingir. Que aprenda que quienes juegan con el corazón de la gente acaban quemándose. ¿De verdad no lo amas? Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿De dónde sacaste esa idea? Si lo hubiera amado, ¿habrías estado ahí? ¿Habría pasado tan rápido? Para que quede claro, solo he amado a una persona. A ti. Nunca lo amé. Me impactó de verdad. ¿Nunca lo amaste? Esto fue una gran desviación del libro. En el original, ella lo amaba, pero su corazón había cambiado. Pero, por otro lado, en el original, él murió. Aquí, seguía vivo. ¿Tienes idea?, se burló Victoria. Si lo amara, ¿habría dejado que me tocara? Negué con la cabeza. ¿Cómo puede alguien demostrarlo? Se mordió el labio. Tú. Eres un imbécil. Si no te quisiera, ¿habría estado así contigo? Lo que te he dado. Todo. No me convencía. Que yo sepa, te operaron. ¡Qué asco! Maldito seas. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Te voy a matar. Ella gritó, abalanzándose sobre mí. Me persiguió, pero sus guardaespaldas me impidieron escapar. Tras unos cuantos puñetazos sin mucho entusiasmo, me rendí. Lo siento. Me equivoqué. En realidad no intentaba hacerme daño. Me golpeó un par de veces más con el puño para aparentar, y luego se detuvo. Si no lo amabas, ¿por qué te casaste con él?, le pregunté. Ella suspiró. Era la mejor opción en ese momento. El enano más alto del circo. Si nunca hubieras aparecido, quizá habríamos pasado toda la vida juntos. Pero no hay posibilidades en este mundo. Apareciste. Te estrellaste en mi vida. Eres mi destino, Leo. Me quedé sin palabras. Pensé que era una historia sobre dos psicópatas jugando. Nunca me di cuenta de cuánto cálculo implicaba. Así que no eran dos psicópatas. Era solo uno. Nathan creía que dejar de amarla era su castigo máximo,
Pero a ella nunca le importó. Eso era perfectamente propio de los maridos en este tipo de historias. Todo era pura autocompasión y melodrama. A Victoria le importaba un bledo su amor. Era un payaso. Un payaso pobre y patético. Si no hubiera leído el libro, habría cuestionado su sexualidad. Era como si su verdadero amor fuera el hombre que rompió su matrimonio. ¿Por qué, si no, le entregarías a tu esposa y tu fortuna a tu sustituto? No lo podía creer. Vamos, dijo Victoria, tomándome de la mano y llevándome hacia su coche. ¿A dónde? Me echó un vistazo. A casa. Mi casa está allá atrás, dije, señalando hacia atrás. Mi casa, dijo sin darse la vuelta. No me voy. Solté la mano y empecé a caminar de vuelta a mi apartamento. Ella apretó los dientes. Eso no depende de ustedes. Caballeros, gritó. Por favor, acompañen a mi esposo al coche. Los guardaespaldas, que estaban allí parados como estatuas, me rodearon de inmediato, agarrándome los brazos. Oye. ¿Qué haces? Grité. No soy tu marido. Victoria sonrió. Me hiciste perder a un marido. Me debes una nueva. Me invadió el pánico. Esto ya no era solo una aventura. Estaba planeando una adquisición hostil. De ninguna manera podía ser su esposo. Había visto de primera mano cómo operaba, cómo quebró y manipuló a Nathan. Si me convertía en su marido, ¿cuánto tardaría en hacerme lo mismo? ¿Cuánto tardaría en ser yo el engañado? Probablemente agradeciéndole el privilegio. Vicky, dije, con el rostro desolado. No puedes forzar esto. No funcionará. Sonrió. No me importa si funciona, siempre y cuando sacie mi sed. Somos amigos, supliqué. Si tienes sed, puedes llamarme. Siempre ayudo a un amigo. Soltó una risa fría y cortante. ¿Hay amigos que se conozcan tan íntimamente como nosotros? Nunca había visto una amistad como la nuestra. Bueno, ahora sí, dije con torpeza. Esos somos. Su rostro se enfrió. Si solo somos amigos, ¿por qué te fuiste sin despedirte? Eso significa que nuestra amistad no es lo suficientemente fuerte. He decidido estrechar nuestro vínculo. Vamos a tener un bebé. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Sube al coche,